Mi hija decidió no invitarme a su boda porque, según ella, no encajaba con el círculo social de su pareja, así que tomé una decisión que le enseñaría una lección sobre la vida real. Cuando tienes hijos, siempre imaginas lo mejor para ellos. Imaginas que crecerán sabiendo cuánto los amas, cuánto sacrificaste, y que algún día te lo agradecerán. Pero esa no es siempre la realidad. Soy una mujer de 54 años que ha vivido para mi hija desde el momento en que nació. La tuve joven, a los 22 años, y su padre, bueno, nunca estuvo realmente presente. Se fue cuando ella tenía solo unos meses, dejando una nota en la mesa de la cocina y un agujero en mi pecho que nunca se llenó. Desde ese día, me prometí que no importaba lo que pasara, mi hija tendría todo lo que necesitara. No sería fácil, claro, pero estaba decidida. Trabajé como enfermera durante el día y tomé turnos nocturnos en un hogar para ancianos los fines de semana para asegurarme de que no le faltara nada. Había noches en las que no dormía más de 3 horas, y aunque mi cuerpo se resentía, ver su sonrisa cuando abría un regalo de Navidad o cuando podía pagar su viaje de fin de curso me hacía sentir que todo valía la pena. Con los años, creció siendo una niña curiosa e inteligente. Siempre le dije que tenía que trabajar duro para conseguir lo que quería, porque la vida no sería fácil para nosotras. Pero, honestamente, creo que hice un mal trabajo enseñándole el valor de las cosas. No es que ella fuera malcriada, pero supongo que al ser madre soltera, a menudo compensaba mi ausencia con regalos y con decirle sí a casi todo. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, me sorprendió gratamente cuando fue aceptada en una escuela prestigiosa en otro estado. Fue difícil dejarla ir, pero estaba orgullosa. Hice todo lo posible para ayudarla con los costos, incluso cuando eso significó vender la mayoría de las joyas que había heredado de mi madre. Pensé que estaba invirtiendo en su futuro y que, de alguna manera, también estaba invirtiendo en el nuestro, en un futuro donde ella estaría ahí para mí, como yo había estado para ella. Los primeros años en la universidad fueron buenos. Nos llamábamos todos los días, y aunque no podía visitarla tan a menudo como quisiera, ella siempre me contaba sobre sus clases, sus amigos y su nueva vida. Sin embargo, algo empezó a cambiar durante su tercer año. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, y cuando hablábamos, parecía distraída, como si estuviera en otro lugar. Atribuí esto a su carga de trabajo en la escuela y a su vida social cada vez más activa. Luego, conoció a su pareja actual. No sé mucho de esa relación al principio porque, honestamente, no me contó mucho. Solo sabía que provenía de una familia muy adinerada y que tenían conexiones en todo el país. Cuando finalmente lo conocí durante una visita sorpresa a su campus, me di cuenta de que no solo era rico, sino que vivía en un mundo completamente diferente al nuestro. Todo en él gritaba privilegio, su ropa, su reloj, la manera en que hablaba, como si nunca hubiera conocido una preocupación en su vida. Aunque fue amable conmigo, no puedo decir que lo sentí genuino. Me invitó a cenar con ellos, y la diferencia entre nuestras vidas nunca había sido tan evidente. Mientras ellos hablaban de sus viajes a Europa y sus planes de abrir una fundación benéfica, yo apenas podía seguir la conversación. En un momento, mi hija mencionó casualmente que yo trabajaba en el sector de la salud sin entrar en detalles. No me molestó en ese momento, pero ahora que lo pienso, parecía casi avergonzada de mi trabajo como enfermera. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. Mi hija comenzó a visitarme menos, y cuando lo hacía, siempre tenía algo que criticar. Mi casa era demasiado modesta, mi ropa demasiado sencilla y mi forma de hablar necesitaba mejorar. Era como si, de repente, no fuera suficiente para ella. Pero el golpe más grande llegó unos meses después, cuando me pidió algo que nunca pensé que tendría que escuchar. Había sido invitada a una cena en la casa de los padres de su pareja. La casa era algo salido de una revista, techos altos, suelos de mármol, y una piscina infinita que daba a un lago. Todo en esa casa gritaba lujo. Durante la cena, los padres de su pareja hicieron comentarios sutiles, pero hirientes. Cosas como, debe ser difícil mantener una casa siendo madre soltera o es admirable lo lejos que has llegado a pesar de las circunstancias. Sentí que cada palabra era una daga. Cuando regresamos a mi casa, mi hija me pidió que cambiara algunas cosas para no avergonzarla. Quería que reemplazara mis muebles antiguos, que arreglara la fachada de la casa y que comenzara a vestirme de manera más presentable. Le dije que no estaba avergonzada de mi casa ni de cómo vivía, pero ella insistió en que no entendía el impacto que esto tenía en su vida social y en la forma en que los demás la percibían. Esa conversación terminó en una pelea. Le dije que si estaba tan avergonzada de mí, tal vez debería dejar de visitarme. Ella lloró, pero no cambió su postura. Y aunque las cosas se calmaron después, algo se rompió entre nosotras ese día. Después de aquella discusión, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Aunque mi hija y yo intentamos superar la pelea, había un aire de incomodidad que no podíamos ignorar. Ella dejó de venir tan seguido, y nuestras llamadas se convirtieron en algo esporádico. Lo peor era que cuando hablábamos, siempre encontraba la manera de mencionar cómo debían mejorar ciertas cosas en mi vida,
mi casa, mi forma de vestir, incluso mi forma de hablar. Era como si intentara moldearme en algo que yo simplemente no era. Pero lo soporté, porque ella era mi hija, y en el fondo aún tenía la esperanza de que, con el tiempo, ella se daría cuenta de lo que realmente importaba. Sin embargo, las cosas solo empeoraron cuando su relación con su pareja se volvió más seria. Un día me llamó para anunciarme que se habían comprometido. Debería haber sido un momento feliz, pero la llamada se sintió vacía. No hubo emoción en su voz, y cuando le pregunté detalles sobre la propuesta, apenas me dio respuesta. Fue como si estuviera marcando una obligación en su lista de pendientes. Cuando colgamos, me sentí descartada. Ella no solo no me invitó a celebrarlo en persona, sino que me enteré más tarde que hubo una cena de compromiso en la casa de los padres de su pareja, a la que, por supuesto, no fui invitada. Fue como un golpe al estómago. Me convencí de que debía ser un error o una omisión involuntaria, pero cuando intenté hablar con ella, sus respuestas fueron vagas y evasivas. Pasaron unos meses, y aunque no me sentía cómoda con la situación, decidí hacer un esfuerzo. Le ofrecí ayudar con los planes de la boda, sabiendo que sería algo grande dado el nivel de vida de su pareja. Su reacción me sorprendió. Me agradeció de manera cortante y me dijo que ya todo estaba bajo control. Intenté insistir, diciendo que como madre quería estar involucrada, pero su tono cambió. Me dijo que apreciaba mi oferta, pero que los padres de su pareja estaban manejando todo y que realmente no había necesidad de mi ayuda. Fue difícil escuchar eso, pero lo dejé pasar. Pensé que tal vez estaba ocupada o estresada, así que me dije que no debía tomarlo como algo personal. Pero entonces llegó el golpe final. Un día, me llamó para visitarme. Pensé que tal vez quería incluirme más en los preparativos, pero lo que me dijo durante esa visita todavía me duele. Estábamos sentadas en mi sala cuando sacó el tema de la boda. Al principio pensé que me iba a hablar de la fecha o de los detalles del lugar, pero en lugar de eso, dijo algo que me dejó helada. Mamá, comenzó, con un tono que intentaba sonar suave, pero que se sentía como una hoja de papel rasgando el aire. He estado pensando mucho sobre cómo manejar la lista de invitados de la boda, y quiero que entiendas que esto no tiene nada que ver contigo, pero creo que lo mejor sería que no asistieras a la ceremonia principal. Por un momento pensé que había escuchado mal. Parpadeé varias veces antes de responder. ¿Qué quieres decir con que no asista? Soy tu madre, ¿cómo no voy a estar en tu boda? Se removió incómoda en el sofá, como si estuviera tratando de justificar lo injustificable. No es algo personal, mamá. Es solo que, la familia de mi pareja tiene ciertas expectativas. Quieren que todo sea perfecto, y no estoy segura de que, bueno, no estoy segura de que encajes con las demás personas que estarán allí. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. No encajo, repetí, mi voz temblando. ¿A qué te refieres con eso? Miró hacia otro lado, evitando mi mirada. Es complicado, mamá. Su círculo social es diferente. No quiero que te sientas fuera de lugar. Esa fue la primera vez que realmente entendí que mi hija estaba avergonzada de mí. No de mis acciones, no de mis decisiones, sino de lo que yo representaba. Una mujer trabajadora, de clase media, que había sacrificado todo para que ella pudiera tener una vida mejor. Y ahora, aparentemente, yo era el obstáculo que ella necesitaba eliminar para encajar en su nuevo mundo. No pude contener las lágrimas. Así que no quieres que asista a tu boda porque crees que soy demasiado ordinaria para tu nueva vida, le dije, la voz quebrada por el dolor. No es eso, exclamó, tratando de calmarme. Simplemente no quiero que te sientas incómoda. Habrá gente allí que, bueno, no entendería tu estilo de vida. No quiero que te miren mal. ¿Y tú crees que eso me importa? Pregunté, mi dolor transformándose en enojo. ¿Crees que me importa lo que esas personas piensen de mí? Soy tu madre. He estado contigo toda tu vida. ¿De verdad crees que me quedaría en casa mientras mi única hija se casa? Ella no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, balbuceó algo sobre hacer una ceremonia más pequeña después para que yo pudiera asistir. Una especie de compensación, supongo. Pero para mí, el daño ya estaba hecho. Cuando se fue, me quedé sentada en el sofá, mirando el vacío. Nunca había sentido tanto dolor y tanta traición en mi vida. Pensé en todas las noches en las que había trabajado hasta el cansancio para darle todo lo que necesitaba, en todos los momentos en los que había puesto sus necesidades por encima de las mías. Y ahora, en el momento más importante de su vida, me estaba diciendo que no era bienvenida. Los días posteriores a nuestra conversación fueron una mezcla de incredulidad, enojo y un dolor tan profundo que parecía que me quemaba desde adentro. Me levantaba en las mañanas con la esperanza de que todo hubiera sido un malentendido, un mal sueño. Pero el vacío en mi pecho me recordaba que no lo era. Mi hija, mi única hija, me había relegado al margen de su vida en el momento en que más necesitaba estar allí para ella. Intenté llamarla un par de veces. Quería hablar, aclarar las cosas, encontrar alguna forma de reconciliarnos, pero cada vez que lo intentaba, la conversación terminaba en argumentos o excusas. Mamá,
ya hablamos de esto, decía, su tono cada vez más impaciente. No lo tomes personal. Es solo que las cosas son complicadas. Eso era lo peor de todo, me estaba pidiendo que no lo tomara personal, cuando no podía haber nada más personal que ser rechazada por mi propia hija. Después de nuestra última llamada, decidí que había terminado de perseguirla. Si ella no quería que formara parte de su boda, no iba a rogar por un lugar. Sin embargo, algo dentro de mí no podía aceptar quedarme de brazos cruzados. Sentía que necesitaba hacer algo, no por venganza, sino por dignidad. Había pasado toda mi vida sacrificándome por ella, y el simple hecho de que pudiera tratarme de esta manera me hizo preguntarme si había fallado como madre. ¿Dónde estaba el límite entre ser amorosa y permitir que alguien te pisotee? Necesitaba hacer algo para recordarle quién soy y lo que he hecho por ella. Fue entonces cuando recordé algo que ella me había mencionado casualmente durante una de nuestras últimas conversaciones. Me había contado que estaban teniendo problemas para asegurar el lugar de la boda. Al parecer, la ubicación que habían elegido era una finca privada a las afueras de la ciudad. Era un lugar exclusivo y hermosamente decorado, perfecto para una boda de ensueño. Sin embargo, el dueño había rechazado múltiples ofertas de alquiler, incluso cuando le ofrecieron más dinero de lo que valía. Zoe está obsesionada con ese lugar, me dijo mi hija, riendo un poco. Dice que es el único lugar que puede imaginar para su boda. Pero ya casi hemos perdido la esperanza. Mis suegros han intentado de todo, pero el dueño simplemente no cede. Me acordé de ese comentario porque algo en el nombre del dueño me resultó familiar. Después de una rápida búsqueda en internet, lo confirmé. El propietario de esa finca era alguien con quien había trabajado hace años en el hogar de ancianos. Era un hombre amable que había donado parte de su herencia para construir instalaciones en la comunidad. Lo recordaba bien porque solíamos hablar mucho durante sus visitas. Me tomó un par de días armarme de valor, pero finalmente decidí contactarlo. Lo encontré en redes sociales y le envié un mensaje educado, recordándole quién era y explicándole que tenía una situación delicada. Para mi sorpresa, respondió rápidamente y aceptó hablar por teléfono. Durante nuestra conversación, le expliqué lo que estaba pasando, aunque traté de no sonar demasiado emocional. Le dije que mi hija había rechazado mi presencia en su boda porque no consideraba que encajara y que el lugar que él poseía era el que habían elegido para el evento. Al principio, él se mostró neutral, pero al escuchar más detalles, pareció molestarse por cómo había sido tratada. Eso no está bien, dijo con seriedad. Una madre merece respeto, especialmente una que ha hecho tanto como tú. Luego me explicó por qué inicialmente había rechazado alquilar la finca. Tenía experiencias previas con eventos donde los invitados habían dañado la propiedad, y no quería lidiar con ese estrés nuevamente. Pero después de un rato de conversación, me dijo algo que me tomó por sorpresa: si necesitas mi ayuda, estaré encantado de darte una mano. No quiero que alguien que conozco sea tratado así, especialmente por su propia familia. Le agradecí profundamente, aunque no estaba segura de qué significaba eso en términos prácticos. Fue entonces cuando me propuso algo: si quería, podía cancelar cualquier acuerdo que hubiera hecho con mi hija y sus suegros. Le dije que no quería parecer vengativa, pero también sabía que esto era algo que no podía dejar pasar. Había pasado meses siendo menospreciada y rechazada, y aunque no buscaba arruinar la boda, quería enviar un mensaje claro. Déjame manejarlo, dijo. Si no me siento cómodo alquilándoles el lugar, estoy en mi derecho de cancelar. Además, puedo hacerlo sin romper ningún contrato. Tengo un plazo en el que puedo echarme atrás sin penalización, y ese plazo aún no ha expirado. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque estuviera feliz de haber tomado esa decisión, sino porque sentí que, por primera vez, estaba defendiendo mi dignidad. Pasaron unos días después de mi conversación con el dueño de la finca, y aunque sabía que había tomado una decisión importante, no podía dejar de sentirme ansiosa. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había permitido que el dolor y el rechazo me llevaran a una acción que mi hija nunca me perdonaría? Pero entonces recordaba cómo me había tratado, las palabras frías que había usado para decirme que no era bienvenida en su boda, y ese fuego de dignidad volvía a encenderse dentro de mí. No era venganza, me decía una y otra vez, sino una forma de demostrarle que no podía seguir pisoteándome. Un par de días después, recibí un mensaje del dueño de la finca. Me informó que había cancelado oficialmente el acuerdo con mi hija y los suegros. Me explicó que lo había hecho de manera profesional, citando preocupaciones sobre el mantenimiento de la propiedad y su disponibilidad. También me aseguró que había devuelto cualquier depósito que hubieran pagado, para que no hubiera repercusiones legales. Fue claro en que no mencionó mi nombre ni mi intervención, algo que agradecí profundamente. Lo que vino después fue casi inmediato. Mi hija me llamó furiosa, algo que no había ocurrido en meses. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dudé en responder, pero finalmente deslicé el dedo por la pantalla.
¿Qué hiciste?, fueron sus primeras palabras, su voz cargada de rabia. ¿De qué estás hablando?, respondí, intentando sonar inocente. No te hagas la tonta, mamá escupió. Tú hablaste con el dueño del lugar, ¿verdad? ¿Le dijiste algo para que cancelara el acuerdo? Porque de la nada nos llamó hoy y nos dijo que ya no podíamos usar la finca. ¿Por qué harías algo así? Sentí una mezcla de culpa y enojo al escucharla. Culpable porque, aunque no lo admitiera, sabía que tenía razón. Pero también enojada porque, incluso en este momento, ella seguía enfocándose solo en sí misma. Ni una sola vez me preguntó cómo me sentía o si todo esto era consecuencia de cómo me había tratado. No sé de qué hablas, mentí con frialdad. Tal vez el dueño simplemente cambió de opinión. No es mi problema. Claro que es tu problema, gritó. Tú has hecho todo esto para arruinar mi boda. ¿Es eso lo que querías? ¿Que me sintiera miserable? Pues felicidades, lo lograste. Algo dentro de mí se rompió. Durante semanas había guardado silencio, aguantando su rechazo, su vergüenza, sus desprecios. Pero ya no podía más. ¿De verdad crees que esto es sobre ti?, le espeté, mi voz más fuerte de lo que había sido en años. ¿Sabes cuánto me has herido, diciéndome que no soy bienvenida en tu boda, que no encajo? He pasado toda mi vida sacrificándome por ti, haciendo todo lo posible para darte una buena vida, y esto es lo que obtengo a cambio, y ahora vienes aquí a acusarme de arruinarte las cosas. ¿Qué hay de lo que tú me has hecho a mí? Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Por un momento pensé que había colgado, pero finalmente habló, y esta vez su voz sonaba menos segura, casi temblorosa. No fue mi intención hacerte sentir así, dijo en un susurro. Solo quería que todo fuera perfecto. ¿Perfecto para quién?, pregunté. ¿Para ti, para tus suegros? Porque está claro que yo no formo parte de esa imagen perfecta que estás intentando crear. Eso no es justo, murmuró, pero no tenía la misma fuerza de antes. Después de unos segundos, simplemente dijo, necesito tiempo para procesar esto. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mi mente girando. Parte de mí quería llorar, pero otra parte se sintió aliviada. Por primera vez en semanas, había dicho lo que realmente sentía, sin filtros, sin miedo. Y aunque el futuro de nuestra relación era incierto, sentí que al menos había recuperado algo de mi propia dignidad. El drama no terminó allí, por supuesto. En las semanas siguientes, comenzaron a surgir rumores. Algunos familiares y amigos en común me llamaron, preguntando qué había pasado. Según ellos, mi hija y sus suegros estaban desesperados tratando de encontrar un nuevo lugar para la boda, pero no lograban asegurar nada debido al poco tiempo que quedaba. Aparentemente, ya habían enviado las invitaciones con la dirección de la finca, y cambiar de lugar sería un desastre logístico. Escuchar todo eso me provocaba una mezcla de emociones, tristeza por el daño que esto estaba causando, pero también una sensación de justicia. Unos días antes de la boda, mi hija me llamó de nuevo. Esta vez no estaba gritando. De hecho, su voz sonaba más tranquila, incluso cansada. Mamá, comenzó, necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda?, repetí, incrédula. ¿Para qué? Zoe y yo, bueno, estamos intentando encontrar una solución, pero no podemos hacerlo solos. Pensé que tal vez podrías hablar con el dueño de la finca y convencerlo de que nos deje usar el lugar. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Después de semanas de rechazo y desprecio, ahora venía a pedirme ayuda. No pude evitar reírme, aunque no de alegría. ¿En serio me estás pidiendo esto?, dije. Después de todo lo que has dicho y hecho, ¿esperas que simplemente arregle las cosas para ti? Lo sé, mamá respondió, su voz casi suplicante. Sé que he sido injusta contigo, pero esta boda significa mucho para nosotros. Por favor. No supe qué decirle en ese momento. Parte de mí quería ayudarla, quería ser la madre que siempre había sido, la que solucionaba sus problemas. Pero otra parte, la parte que había sido herida tantas veces, quería dejarla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo pensaré, fue todo lo que dije antes de colgar. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre el amor por mi hija y la necesidad de defender mi dignidad. Finalmente, tomé una decisión. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café ya frío, mirando el teléfono. Había tomado una decisión, pero mi corazón todavía estaba pesado. Sabía que, sin importar lo que hiciera, nuestra relación nunca sería la misma. Pero también sabía que este era el momento de establecer límites, no solo por mí, sino también por ella. A la mañana siguiente, llamé al dueño de la finca. Le expliqué lo que había pasado desde nuestra última conversación y le dije que mi hija me había pedido que intercediera. Escuchó pacientemente, pero cuando terminé, respondió con firmeza. Entiendo tu dilema, pero creo que ya tomaste la decisión correcta, dijo. No se trata solo de proteger tu dignidad, sino de enseñarle a tu hija que las acciones tienen consecuencia. Ya cancelé el acuerdo, y no pienso revertirlo. Colgamos con esa certeza, y aunque una parte de mí todavía dudaba, también sentí una oleada de alivio. Había intentado ser la mejor madre posible,
Pero ahora era tiempo de que ella entendiera que el respeto era una calle de doble sentido. Cuando mi hija me llamó más tarde ese día para preguntarme si había hablado con el dueño, le dije la verdad. Hablé con él, comencé. Pero ya tomó su decisión, y no va a cambiar de opinión. ¿Por qué no insististe más?, me espetó, su voz llena de frustración. Esto arruina todo, mamá. ¿De verdad crees que esto es mi culpa?, pregunté con calma. ¿No crees que tal vez el problema no es solo el lugar de la boda, sino cómo has tratado a las personas que se supone que amas? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, respondió, su voz más suave pero cargada de resentimiento. Esto no se trata de eso, mamá. Se trata de que no puedo casarme en el lugar que elegimos. ¿Por qué tenías que involucrarte? Me involucré porque me dolió cómo me trataste, respondí, sin rodeos. Me dolió que me dijeras que no era lo suficientemente buena para estar en tu boda, para ser parte de tu vida. Tal vez no entiendas esto ahora, pero algún día lo harás. Ella no respondió, y la llamada terminó con un silencio que se sentía más pesado que cualquier grito. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mis amigos y familiares seguían llamándome, algunos para apoyarme y otros para intentar convencerme de que cediera. Pero permanecí firme en mi decisión. Mi hija no me habló hasta el día antes de lo que habría sido su boda. Ese día, recibí un mensaje de texto. No era largo, pero cada palabra parecía escrita con dolor. Mamá, Zoe y yo cancelamos la boda. Las cosas entre nosotros no estaban bien desde hace tiempo, y todo esto solo lo empeoró. No sé si podré perdonarte, pero también sé que no he sido la mejor hija. Espero que podamos hablar algún día. Leí el mensaje varias veces antes de responder. Tomé mi tiempo, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Lamento que las cosas hayan llegado a este punto, pero espero que este tiempo te ayude a reflexionar. Siempre seré tu madre y siempre estaré aquí, pero también necesito que entiendas que merezco respeto. Cuando estés lista para hablar, aquí estaré. No recibí respuesta, y aunque dolía, también sentí una extraña paz. Había establecido un límite, algo que no había hecho en años, y aunque eso significaba perder a mi hija por un tiempo, sabía que era lo correcto. En los meses siguientes, la vida siguió. Mi hija y yo no nos hablamos durante mucho tiempo. Me enteré por amigos en común que había decidido mudarse a otra ciudad, y que Zoe y ella se habían separado definitivamente. Fue difícil, pero me obligué a seguir adelante. Volví a enfocarme en mi trabajo, en mis amigos, y en las pequeñas cosas que me daban alegría. Un día, muchos meses después, recibí una carta. La reconocí de inmediato, era la letra de mi hija. La abrí con manos temblorosas y leí cada palabra con cuidado. Mamá, sé que te lastimé, y no hay excusa para eso. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre todo lo que sucedió y cómo llegamos a este punto. Estaba tan obsesionada con encajar en el mundo de Zoe que olvidé quién soy y de dónde vengo. Olvidé lo mucho que hiciste por mí, lo mucho que sacrificaste para darme una vida mejor. No sé si puedes perdonarme, pero quiero intentarlo. Quiero arreglar las cosas, aunque sé que no será fácil. Si estás dispuesta, me encantaría verte y hablar en persona. Con amor, tu hija. No pude evitar llorar mientras leía esas palabras. No era una disculpa perfecta, pero era un comienzo. Sabía que no sería fácil reconstruir nuestra relación, pero estaba dispuesta a intentarlo. Ella era mi hija, después de todo, y aunque había cometido errores, todos merecemos una segunda oportunidad. Tomé mi teléfono y la llamé. Cuando respondió, ambas nos quedamos en silencio por un momento antes de que comenzáramos a hablar. Esa conversación no resolvió todo, pero fue el primer paso hacia un nuevo comienzo. Una lección para ambas de que, aunque las relaciones pueden romperse, también pueden repararse con tiempo, honestidad y esfuerzo.